De una o de otra forma nosotros estamos heridos. A lo largo de nuestra historia hemos sido lastimados y muchas veces sin darnos cuenta. Estas heridas del alma, si no son sanadas, pueden provocar en nosotros lo que conocemos como el vacío existencial, la depresión, la tristeza, la búsqueda de felicidad por caminos que al fin y al cabo nunca nos la va a dar, por caminos que al final terminan por lastimando más de lo que estábamos. Creo que es importante buscar la sanación interior para alcanzar la libertad de espíritu, la paz interior que solamente Dios nos puede dar y ciertamente la felicidad. Por eso quería comenzar aquí y después de haber también confesado por tanto tiempo, a los hermanos, una serie de videos, si es que a ustedes les interesa ciertamente, que nos ayuden a encontrar esas claves para la sanación interior. Una serie de videos donde te voy a acompañar en este proceso de sanación interior. Una serie de videos donde aprenderemos a cómo sanar las heridas de nuestra alma. Yo soy un peregrino gris. Bienvenidos a este nuevo video. Quiero contarles que hace muchos años atrás yo hice este proceso de sanación interior del alma. Es decir, la providencia de Dios me llevó a hacer este camino, digamos así, de purificación. Puedo decir que fue un arduo y difícil camino, sobre todo al inicio, porque eso implica la reconciliación, la aceptación con uno mismo sobre todo, el identificar las heridas. Ese trabajo a mí me trajo hoy por hoy mucha libertad, mucha paz interior y mucha alegría, mucha felicidad. Es decir, a pesar de que hoy por hoy siempre hay heridas que se vuelven a abrir, a sangrar, pero puedo decir que uno lo toma de forma distinta o más maduro o más tranquilo también, Como dije, el primer periodo en este camino de sanación interior es bastante difícil, porque eso implica descender a nuestras profundidades, a reconocer nuestras heridas, a tocar nuestras heridas. ¿Y a quién le gusta que le toquen las heridas? Como viste cuando éramos chicos que te caías, te raspabas la rodilla y venían y te ponían, ¿cómo es que se llamaba esto? El mertiolate, no sé si ustedes lo conocen, ese líquido era rojo, Te ponía y te ardía, Dios mío. Bueno, así muchas veces cuando tocamos las heridas del alma, o cuando Dios toca las heridas, porque al fin y al cabo es el médico de nuestras almas, nos duele. Nos resistimos a que se nos cure porque no queremos estar sanos. Tenemos una resistencia a eso. Por eso hay que luchar, con uno mismo en este camino de sanación interior. Ciertamente este video es más una introducción, ¿verdad? Al comenzar este camino de sanación interior, lo primero que tenemos que hacer es colocarnos en manos de nuestro médico. Y nuestro médico para alcanzar esa sanación de nuestras heridas es el Espíritu Santo. Es a Él que tenemos que abandonarnos. Es a Él que le tenemos que pedir esa sanación de nuestras heridas. Quiero aclarar que con esto no estoy diciendo que no tenemos que ir al médico, ni ir al psicólogo o al psiquiatra. Es decir, ciertamente hay ciertas heridas que tenemos que tratarlas con ayuda de especialistas. Y esa ayuda del especialista se complementa con la oración de sanación interior. Si vos, por ejemplo, estás yendo al psicólogo, todo eso que vos estás trabajando con él, luego debes ponerlo en la oración. ¿Por qué? Porque el psicólogo lo que hace es poner sobre la mesa los problemas, pero al fin y al cabo él no es el que te sana. ¿Ok? No sé si me expliqué. Entonces, el primer paso
para iniciar un camino de sanación interior es darnos cuenta de que estamos heridos, que necesitamos ir al médico. Ciertamente, si yo no me doy cuenta que tengo un problema, no puedo buscar la sanación. Si yo, por ejemplo, no reconozco que tengo problemas con el alcohol, ¿cómo voy a ir después a Alcohólicos Anónimos? Si yo no reconozco que tengo un problema, por ejemplo, con las adicciones, como hemos hablado en el video anterior, no me voy a sanar, porque para mí está todo bien. Y suele pasar, ¿verdad? Entonces aquí en este primer video te voy a presentar algunos síntomas del alma que demuestran que ésta está herida. Así que si te identificas con alguno de estos síntomas, mi querido peregrino, peregrina, quiere decir que necesitas recurrir al médico de las almas, ¿no? Que es el Señor. Uno de los primeros síntomas, podríamos decir así, de que estamos heridos son estos sentimientos que siempre están, que son recurrentes y que encima nos dominan, que pueden ser la ira, la bronca, el resentimiento hacia ciertas personas. Y no basta con decir, tengo un carácter irascible, ya soy así, pero ¿de dónde viene esa ira? ¿No? Estos son como los frutos de una herida, las consecuencias de estar herido me porta a estos sentimientos que son continuos. Otro signo de que estamos heridos es que el recordar ciertos acontecimientos del pasado me provocan tristeza, frustración, desánimo, rencor, odio, bronca, culpa. Si yo recuerdo algo de mi pasado, de mi niñez, y eso me llena de dolor, me llena de bronca hacia esa situación o de culpa, quiere decir que hay algo ahí por sanar. Otro síntoma que está muy ligado a esto es la falta o la dificultad en perdonar. Ya tenemos un video hecho sobre el perdón que te aconsejo que luego lo veas. Me cuesta perdonar, no solo a los otros, sino sobre todo a mí mismo. ¿Por qué no me perdono? ¿Por qué no me amo? ¿Por qué no me asumo, no me reconozco? ¿Qué hay ahí que me está doliendo? ¿Qué hay ahí que no me está gustando? Bueno, ese sentimiento hay que sanar. Hay que liberarnos de esa falta de amor hacia nosotros mismos. Un quinto síntoma es el enojo con Dios. Muchas veces a nosotros nos han pasado cosas en nuestra niñez, en nuestra adolescencia o ayer mismo y es muy fácil echarle la culpa a Dios. Entonces me enojo con Dios, ¿no? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasó esto a mí? Entonces le echo la culpa a Dios. Ahí quiere decir, cuando yo le echo la culpa a los otros, cuando yo le echo la culpa a Dios, cuando me duele eso que recuerdo, entonces me rebelo contra Él, quiere decir que estoy herido, que tengo que acudir al médico. El tema es que aquí, cuando uno está enojado con Dios, es complicado porque comúnmente la persona que se enoja con Dios se cierra, ¿no? Entonces vos te estás cerrando al médico, ¿no? Es como esas personas que están mal, necesitan operarse, pero están enojados con el médico del pueblo, entonces no van. ¿Y cómo se va a sanar? ¿No? Entonces hay que hacer todo un camino de reconciliación, de sanación interior que puede llevar un buen tiempo, ¿verdad? El sexto síntoma que ya algo hemos mencionado es el odio hacia nosotros mismos. Cuando nosotros no nos amamos, cuando no nos queremos, cuando no nos aceptamos, cuando no nos sonreímos, como decíamos en el video de los 4 pasos para alcanzar la paz, ¿verdad? Entonces, ¿por qué yo no me estoy aceptando? ¿Qué es lo que me está doliendo? ¿Qué herida hay ahí que dice, no me gusto como soy, no me amo, no me reconozco? Entonces eso hay que sanar. Esa
autoimagen, esa imagen de mí mismo que me fui haciendo o que los otros hicieron de mí. Porque muchas veces nos han herido con palabras como diciéndonos sos un estúpido, sos un imbécil, no sos inteligente, y eso va entrando en nuestro interior y nos terminamos creyendo que somos así. Entonces no nos gusta vernos como somos, nos terminamos odiando a nosotros mismos y eso hay que sanar, hay que purificar. Otro síntoma es el sentirse frustrado por aquello que no hicimos, ¿no? Recordando el pasado, por aquello que hemos hecho, un error que hemos hecho. Entonces nos flagelamos por eso que no hemos hecho o que sí hemos hecho, y eso nos lleva también a la bronca hacia nosotros mismos. ¿Ven cómo las heridas se van comunicando? Por eso, cuando uno trabaja sobre una herida, las demás también se sanan. Eso es lo lindo de la sanación interior. Descubriendo la herida principal o una de las heridas, el Señor va sanando el resto, ¿no?, de las heridas que tenemos en nuestro interior. Esta herida, la frustración o el odio hacia nosotros mismos o la rabia hacia los otros, también se puede manifestar en ese deseo de venganza. Cuando hay un deseo de venganza, me quiero vengar de esa persona, es porque esa persona me hirió. Entonces tengo una herida aquí adentro que está sangrando y que si yo no sano esa herida, después se pudre, se infecta. Ese es el problema cuando nosotros no sanamos las heridas interiores de nuestra alma, que después se infectan. Entonces provocan estas cosas que no van concorde al evangelio, digamos así, ¿no? Otro síntoma de heridas es el sentimiento de desesperanza. No veo futuro, entro en la tristeza, puedo caer en la depresión. Ese sentimiento que te lleva a pensar de que nada va a cambiar, que todo va a ser igual, que no hay esperanza para vos. Ahí hay una herida que hay que sanar. Y la última consecuencia o el último síntoma que quiero traer aquí, son muchos más, pero nombré esto que me parecían los más comunes, es la búsqueda de felicidad, que ya lo dije al inicio, en caminos que al final nos terminan hiriendo más, como por ejemplo, busco la felicidad o creo que la felicidad me la va a dar tal persona y al final me termina hiriendo más que otros. O busco la felicidad en las cosas materiales o en los títulos, ¿no?, en el progreso, en la vanagloria, en los aplausos, entonces en los likes, ¿no? Entonces si no recibo tantos likes me deprimo, entonces ahí hay una herida de autoestima, porque mi autoestima depende de los likes. ¿Me explico? Entonces, es muy importante nosotros poder hacer un camino de sanación para poder vivir en libertad y en paz con nosotros mismos. Y solamente teniendo esa paz y esa libertad voy a alcanzar la felicidad. Entonces, como decíamos, estos son algunos de los síntomas que surgen a partir de nuestras heridas. Cuando yo identifico estas heridas, por eso si has identificado alguno de estos síntomas, quiere decir que estás herido. Entonces, si vos identificas alguna de estas cosas, bueno, hay que ponerse a trabajar en el interior nuestro, en nuestro interior, en nuestra interioridad. A veces vamos a poder saber las causas de estas heridas. Por ejemplo, fulanito de tal me hirió, mi papá me hirió cuando yo era chico, ¿no? Puedo saber las causas de eso, ¿no?, de esa herida o de lo que lleva a esa herida. Pero muchas veces no sabemos, ¿no?, cuáles son los orígenes de esa herida. Por eso actúa el Espíritu Santo y es el Espíritu Santo que va a tocar esas heridas más profundas, a veces sin darte cuenta. El Señor opera muchas veces sin que nos demos cuenta, ¿no? Ahora bien, quiero aclarar que una de las tentaciones más frecuentes cuando uno comienza con la sanación interior es sentirnos tristes porque vamos descubriendo tantas heridas. Claro, porque nos toca el orgullo, ¿no? Como decíamos en el video de Me confieso por orgullo. No nos gusta vernos así. Y eso es una tentación. Pero no, tenemos que alegrarnos cuando descubrimos que estamos heridos. Tenemos que alegrarnos cuando el Espíritu Santo nos muestra la herida, nos pone enfrente, esta es la herida, esta es la raíz de la herida. Porque es de la única forma que nosotros tenemos
para sanarlas y para que Él las sane. Cuando nosotros reconocemos que estamos heridos, ya inicia la sanación. Y todo eso tenemos que llevarlo a la oración, pero poco a poco lo vamos a ir viendo. Si es que a ustedes les gusta este tipo de videos, si quieren saber más sobre el tema de la sanación interior, te pido que ahora mismo pongas like. ¿Por qué? Porque entonces yo voy a saber que este tema interesa y entonces voy a seguir profundizando. Entonces, una vez que la herida está descubierta, que digo, sí, la verdad que yo tengo estos síntomas, ¿y ahora qué hago? Pues bien, entonces si quieres hacer un camino de sanación interior junto conmigo, te pido entonces que no te pierdas los próximos videos que vendrán. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Déjame aquí abajo en la cajita de comentarios si verdaderamente te interesan estos videos. Déjame algunas dudas o preguntas sobre este tema. Dale like entonces al video y compartilo en tus redes sociales. Si vos crees que esto puede ayudar a otras personas, ¿verdad? Puede ayudar en la pastoral que estás haciendo. Puede ayudar muchísimo. A mí me ayudó muchísimo este camino de sanación interior, ¿no? Suscríbete entonces al canal del Peregrino Gris si no estás suscrito, así YouTube te avisa cada vez que vamos a subir uno de estos videos. Muy bien, yo soy un peregrino gris más en este mundo. Paz y bien y a portarse bien si es que pueden. Chau.